Bienvenidos al tercer módulo de nuestro curso de iluminación. En esta parte conoceremos la importancia de la iluminación adecuada. Empecemos. ¿Qué es diseñar? Diseñar es un proceso que parte de una necesidad, generando ideas que se proyectan y finalmente se ejecutan para dar forma a soluciones concretas. Aunque a menudo se piensa que las cosas existen por casualidad, en realidad, todo lo que nos rodea es el resultado de un diseño intencionado. Este proceso es aplicable a cualquier tipo de proyecto, grande o pequeño, manteniendo las proporciones. Este proceso de proyección consta de varios pasos, siendo el diseño uno de los más importantes para alcanzar los objetivos del proyecto. El diseño no solo garantiza el cumplimiento de los objetivos, sino que también ayuda a cumplir los requisitos técnicos, optimizando los recursos humanos, materiales, económicos y el tiempo. ¿Qué es un diseño de iluminación? El diseño de iluminación es el estudio y planificación de un sistema de iluminación, que se realiza a partir de consideraciones previas, requerimientos luminotécnicos y la arquitectura del espacio a iluminar. Este proceso generalmente se compone de las consideraciones previas, el establecimiento de criterios, la selección de productos, la simulación del sistema, y la realización de evaluaciones y ajustes finales. ¿Por qué son importantes los diseños de iluminación? Los diseños de iluminación son esenciales en cualquier proyecto, debido a la importancia de la iluminación en la actividad humana y a los requisitos técnicos asociados a la luminotecnia. Un proyecto de iluminación sin un diseño previo sería prácticamente irrealizable, ya que existen demasiadas variables a considerar, se requiere una inversión significativa de recursos, y el riesgo de no alcanzar un resultado exitoso es alto. Los diseños de iluminación son importantes porque optimizan tiempos de ejecución del proyecto porque especifican el tipo de luminaria a utilizar, su ubicación, las condiciones físicas y mecánicas, y la posición en la que deben instalarse. Armonizan la iluminación con criterios de seguridad, arquitectónicos, estéticos, requisitos técnicos, y los asociados a los planes de ordenamiento territorial y urbano. Buscan dar cumplimiento a los diferentes requisitos técnicos. Promueven el uso racional de la energía, y consideran los impactos medioambientales. Permiten evaluar diferentes alternativas de solución para el proyecto, en términos técnicos, medioambientales y financieros. Aumentan la seguridad. Un diseño de iluminación adecuado mejora la visibilidad en entornos públicos y privados, reduciendo el riesgo de accidentes y actos delictivos. Introducción a niveles de iluminación en espacios interiores. La importancia de los niveles adecuados de iluminación en los diseños de espacios interiores. El Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, RETILAP, establece criterios, requisitos y una metodología general para la realización del diseño de iluminación. A continuación, se presenta una descripción general del proceso de diseño de iluminación interior. Para desarrollar un proyecto de iluminación interior, el diseño debe adaptarse a las características específicas del área a iluminar, considerando aspectos como su forma, tamaño, mobiliario, color, la actividad que se realizará, la disponibilidad de iluminación diurna, la estética y las reflectancias de las superficies. En esencia, el diseño debe partir del conocimiento detallado del espacio a iluminar para definir la mejor manera a iluminar. Una vez considerados los requerimientos previos al diseño de iluminación interior, se deben seguir y cumplir los siguientes criterios para desarrollar el diseño, los cuales se especifican en los siguientes numerales, establecidos en el Reglamento RETILAP, Resolución 40150 de 2024. Distribución de luminancias. Iluminancia. Uniformidad. Deslumbramiento e índice de deslumbramiento unificado, UGR. Iluminación en el espacio interior. Aspectos cromáticos de las fuentes de luz. Consideraciones energéticas y aprovechamiento de la luz diurna. Iluminación de las estaciones de trabajo con pantallas VDT. Parpadeo y efecto estroboscópico. Operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación interior. La iluminación en diferentes ambientes y áreas de trabajo interior. La iluminación en espacios cerrados debe adaptarse al tipo de actividad que se desarrolla en el lugar. Para lograr esto, se deben tener en cuenta aspectos técnicos como la iluminancia promedio, la uniformidad, el índice de reproducción cromática, el índice de deslumbramiento unificado y la temperatura de color, entre otros. Estos parámetros están detallados en los requisitos establecidos en el Reglamento RETILAP.
En la tabla 3.2.2.6a del RETILAB, que detalla los requisitos de iluminación para diferentes ambientes, áreas de trabajo, tareas visuales y actividades en interiores, se establecen los requisitos de iluminación para 332 tareas visuales y actividades. A continuación, se presenta un resumen de la tabla 3.2.2.6a, donde se indica el valor mínimo de iluminancia promedio en luxes, requerido para 24 tipos de áreas o actividades en espacios interiores. El valor de iluminancia media en luxes, relacionado en la tabla, debe considerarse como el objetivo de diseño y no debe ser inferior a los niveles de iluminación allí establecidos. Este requisito se debe medir durante el proceso de demostración de la conformidad con el reglamento. Todos los demás requisitos adicionales contenidos en la tabla 3.2.2.6a son de obligatorio cumplimiento en el diseño de iluminación. Introducción a niveles de iluminación en alumbrado público. La importancia de los adecuados niveles de iluminación en los diseños de alumbrado público. La iluminación en alumbrado público es crucial debido a que abarca grandes áreas a iluminar, impacta a un gran número de usuarios y tiene un impacto significativo en el consumo energético en las ciudades y municipios. Además, está estrechamente vinculada a factores de seguridad, como la seguridad vial en vías vehiculares y ciclovías. El Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, RETILAB, establece los criterios, requisitos y una metodología general para el diseño de sistemas de alumbrado público. Para todo diseño de alumbrado público se deben tener en cuenta criterios establecidos en el RETILAB, donde prima el reglamento técnico sobre diferentes documentos técnicos, estéticos y de ordenamiento territorial de las ciudades y municipios. Si bien es obligación del diseñador armonizar los diferentes aspectos asociados a la iluminación, se debe asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos para garantizar la seguridad humana y ambiental. Entre los requisitos esenciales a considerar están: requerimientos de visibilidad, donde la iluminación proporcionada por el sistema de alumbrado público debe ser adecuada, para permitir el desarrollo normal de actividades y proporcionar una percepción de seguridad en la movilidad, tanto vehicular como peatonal. La cantidad y calidad de luz, como objetivos clave del alumbrado público. Densidad de potencia instalada. Se debe verificar que los niveles de densidad de potencia no superen los límites establecidos, en cumplimiento con el objetivo de uso racional de la energía, URE, del RETILAB. Comodidad visual, entendida como la cualidad del sistema de iluminación que permite su aprovechamiento sin generar cansancio visual y tensión nerviosa. Evaluación técnico-económica para todos los proyectos de alumbrado. La iluminación de acuerdo con la clasificación de vías. El diseño de iluminación debe estar relacionado con la clasificación de la vía a iluminar, que considera la descripción de las vías, y factores técnicos de tránsito como la velocidad de circulación y el tránsito vehicular. Para establecer los requisitos mínimos de iluminación, se debe utilizar la tabla 3.3.1.1a, clases de iluminación para vías vehiculares, estipulada en el RETILAB. El valor de luminancia promedio, candela por metro cuadrado, indicado en la tabla 3.3.1.1a, debe ser el objetivo de diseño y no debe ser inferior a los niveles de luminancia allí establecidos. Este requisito se debe medir durante el proceso de demostración de la conformidad. Todos los requisitos adicionales contenidos en la tabla son de obligatorio cumplimiento en el diseño. Iluminación de otras áreas del espacio público. En el diseño de iluminación para otras áreas del espacio público, se consideran espacios destinados al esparcimiento, actividades lúdicas, bienes de interés cultural y relajación. Estos incluyen parques zonales o vecinales, tanto recreativos como de esparcimiento, plazas, plazoletas, alamedas, ciclorrutas, espacios peatonales, parqueaderos y zonas verdes destinadas a diversas actividades físicas o lúdicas de la comunidad. Para establecer los requisitos mínimos de iluminación, se debe utilizar la tabla 3.3.1.5, clases de iluminación P para otras zonas del espacio público, estipulada en el RETILAB. La clase de iluminación aplicable se selecciona en función del tipo de aplicación según la tabla 3.3.1.5b. Criterios guía para la escogencia de zonas estipuladas con clases de iluminación P para otras zonas del espacio público. El valor de iluminancia promedio, lux, indicado en la tabla 3.3.1.5. A. Debe considerarse como el objetivo de diseño y no debe ser inferior a los niveles mínimos allí establecidos.
Este requisito debe ser medido durante el proceso de demostración de la conformidad de la instalación. Todos los demás requisitos adicionales especificados en la tabla son de obligatorio cumplimiento en el diseño.